El senador Primo Doté, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley General de Salud en materia de servicio social. Adelante. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, la presente propuesta de reforma a diversos ordenamientos tiene como propósito fundamental establecer mecanismos que den un impulso a la práctica del servicio social entre los pasantes de las profesiones para la salud y sus diversas ramas, a efecto de orientarlo, privilegiando la atención a personas con distintos padecimientos y situaciones de vulnerabilidad. Personas con alguna discapacidad, adultos mayores, y aquí quiero mencionar algunos índices en esta parte nada más. El 20% de los adultos mayores viven en estado de soledad. El 25% de adultos mayores viven en condiciones bajas de bienestar. El 16% de adultos mayores en nuestro país viven en estado de abandono y de maltrato. Sectores vulnerables como los pacientes en su salud mental, trastornos del desarrollo en la infancia, enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras. Actualmente, el servicio social en nuestro país, partiendo de una visión general que incluye el ámbito legislativo, administrativo, académico y social, ha logrado convertirse en un mecanismo de vinculación y participación social. Esto aunado a su contribución en la formación integral y profesional de un sinfín de generaciones. Es decir, su propósito fundamental es la socialización del conocimiento que producen las instituciones de educación, procurando que sus resultados incidan e impacten en la vida social. De esta forma, senadoras y senadores, el servicio social se inscribe en el fortalecimiento de valores y actitudes entre los estudiantes, en la promoción de la vinculación y la concertación social. Asimismo, en las iniciativas de responsabilidad compartida mediante planes y programas institucionales con la finalidad de articular actividades entre los estudiantes y los diversos sectores sociales. El servicio social tiene ese propósito fundamental, que produzcan las instituciones de educación en ciencia, tecnología y cultura principalmente. En tal sentido, y tomando ese marco de realidad social, que los padecimientos y situaciones de vulnerabilidad que expuse han presentado un incremento sistemático en los últimos años en nuestro país, mientras que las legislaciones respectivas han tenido atención en algún caso hace 74 años, en otro caso hace 32 años, por lo que considero la pertinencia de generar un mecanismo que canalice de manera efectiva la prestación del servicio social hacia estos padecimientos y situaciones de vulnerabilidad, y que sin duda fortalecería en gran medida la salud pública, la justicia social y la equidad en nuestro país. De tal modo que el objetivo primordial de mi propuesta es asegurar que en la práctica del servicio social se dirija preponderantemente a grupos vulnerables. El incremento apabullante del número de personas en estas condiciones hacen que resulte imperiosa la necesidad de coadyuvar en su atención integral. Por lo mismo,
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para, primero, reformar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, para quedar como sigue. Artículo 53. Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado, privilegiando los grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y o alguna discapacidad. Segundo, se adiciona un párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación para quedar como sigue. Artículo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En esta se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico. Asimismo, para la prestación del servicio social al que se refiere el párrafo anterior, se tendrá como prioritario la atención a los grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y de discapacidad. Tercero, se reforma el artículo 87 y 88 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas de primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico social y a grupos vulnerables que presenten algún padecimiento físico, mental y de discapacidad. Artículo 88. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud en beneficio de la colectividad y de los grupos vulnerables, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, en un término de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, se harán las modificaciones necesarias a los reglamentos respectivos para incluir dentro de los padecimientos a los que se hace referencia los siguientes: trastornos en salud mental, enfermedades crónicas no transmisibles, personas en edad avanzada y personas con discapacidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra, se turna a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. Muchas gracias, senador Primo Doté.